Bienvenidos y bienvenidas a otro video del curso de Principios de Informática. El tema de este video es algoritmos y programas. Vamos a estar definiendo qué es cada uno de ellos y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir comprender estos conceptos mejor. Los algoritmos, o nosotros decimos que un algoritmo es en realidad un conjunto de instrucciones ordenadas, finitas y delimitadas que nosotros hacemos con el objetivo de sistematizar la ejecución de una tarea. ¿Ok? Entonces, algoritmos es un conjunto de instrucciones que me permiten a mí, de manera ordenada, finita y delimitada, hacer una tarea. Nosotros usamos algoritmos muy frecuentemente en nuestro día a día. Los podemos encontrar en manuales de instrucciones o en manuales para construir algún elemento, para armar algún elemento, guías para ejecutar procesos. Y ciertamente el concepto de algoritmo se vuelve muy importante a la hora de crear un programa. El programa, por su parte, es una secuencia lógica de instrucciones para ejecutar tareas específicas en una computadora, y ahí es donde está la diferencia. El algoritmo es un concepto muy general, y es un concepto que no solamente aplica a la programación, sin embargo, de nuevo, aplica a cualquier tarea donde nosotros necesitemos un conjunto de instrucciones para poder realizarla de manera correcta si nosotros no sabemos cómo se hace esa tarea. Mientras que el programa son instrucciones en un lenguaje de programación que se ejecutan en una computadora para poder realizar una tarea. Entonces, en un programa, las secuencias de instrucciones están escritas en código y se diseñan por medio de los programadores, ¿verdad? Usando uno o más algoritmos. La diferencia principal entre un algoritmo y un programa es que los algoritmos pueden estar escritos en código o en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que nosotros hablamos normalmente, mientras que los programas únicamente pueden estar escritos en instrucciones para una computadora o en un lenguaje de programación. Los algoritmos, a diferencia de los programas, pueden ser ejecutados por personas, ¿verdad? Si nosotros estamos armando un mueble en una casa y tenemos el conjunto de instrucciones para armar ese mueble, nosotros lo podemos ejecutar sin necesidad de tener una computadora. Mientras que un programa únicamente se diseña para que lo ejecute una computadora o una máquina. Entonces veamos este ejemplo. Los algoritmos usualmente se representan o se escriben mediante el uso de este tipo de diagramas que se llaman diagramas de flujo. Entonces, en un algoritmo siempre tenemos un punto inicial y tenemos un punto final. Y en el medio podemos tener procesos como este de acá, podemos recibir información del exterior como en este bloque de acá, podemos hacer preguntas o digamos tomar decisiones como en este bloque de acá, podemos presentar información al exterior como en este bloque de acá. En este ejemplo lo que tenemos es un algoritmo que nos indica cómo es que uno debería de jugar lotería, ¿verdad? Un asunto muy trivial, una cosa que mucha gente hace muy a menudo. Para jugar lotería iniciamos el algoritmo en este bloque de acá y utilizamos las flechas para irnos guiando en cómo vamos avanzando a través del algoritmo, a través del diagrama. Entonces, iniciamos aquí y nos movemos con esta flecha hacia el siguiente bloque que tenemos acá, que es un bloque de lectura, por la forma que tiene. A este bloque, con esta forma, se le llama bloque de lectura. En este bloque lo que tenemos que hacer es comprar un número. Vamos a la tienda o vamos a algún abastecedor y compramos un número de lotería, un tiquete. Entonces ya cumplimos este bloque, nos movemos al bloque siguiente. Ahora el siguiente bloque nos dice hay que esperar el sorteo, hay que esperar a que la Junta de Protección Social se reúna y saquen un número de la tómbola para ver qué número es el número ganador. Una vez que sale el número ganador, nosotros nos movemos con esta flecha al punto de decisión y nos preguntamos,
Salió el número que yo compré. Si salió el número que yo compré, entonces salimos por esta esquina de acá donde dice sí, y quiere decir que entonces ganamos, ¿verdad? Salió el número que nosotros habíamos comprado, entonces nos ganamos la lotería. Si no salió el número que nosotros ganamos, que nosotros compramos, perdón, nos movemos por este lado de aquí del diagrama y llegamos a este punto final, que es jugar de nuevo. Ok, entonces si nosotros salimos por aquí, vamos directo a jugar de nuevo, no nos ganamos la lotería. Si nosotros nos ganamos la lotería, efectivamente, salimos por acá, le gritamos a todo el mundo en el barrio que nos ganamos la lotería y volvemos a este punto de acá que se llama jugar de nuevo. En este caso, el algoritmo es cíclico, es decir, se repite y se repite y se repite muchas veces, porque vean que en el bloque final tenemos una flecha que nos manda nuevamente el inicio. ¿Ven? Entonces, en este ciclo, en este algoritmo, tenemos un ciclo que se está repitiendo muchas veces. Compramos un número, esperamos el sorteo, revisamos qué salió en el sorteo y empezamos a jugar de nuevo. Y en esto nos la pasamos todo el tiempo hasta que en algún momento pues ya no podemos jugar lotería más. Este tipo de diagramas de flujo, como el que ustedes están viendo acá, yo lo hice con una herramienta en línea que se llama Lucidchart. Más adelante yo les voy a dar el enlace, la dirección, para que ustedes revisen también ese sitio, porque es útil para crear este tipo de diagramas de flujo de manera bien elegante como este que está acá. Entonces, este es un algoritmo y como ustedes pueden ver es independiente de cualquier programa de computadora. Es simplemente un diagrama que nos indica los diferentes pasos, las diferentes instrucciones que tenemos que ejecutar para poder realizar una tarea, en este caso jugar lotería. Veamos otro algoritmo, otro ejemplo. Digamos que ahora queremos cocinar un huevo. Entonces estamos en un algoritmo, hemos creado un algoritmo que se llama cocinar un huevo. En el algoritmo nuevamente tenemos un punto de inicio, tenemos un punto final, tenemos procesos como estas cajas que ustedes ven aquí, estos bloques, y tenemos puntos de decisión como estos que están acá. Entonces, la tarea es cocinar un huevo, ese es el problema, y este diagrama de flujo nos va a dar las instrucciones necesarias para nosotros poder cocinar un huevo. Entonces ingresamos por acá y lo primero que nos topamos es un punto de decisión donde nos preguntan, ¿quiere el huevo frito o no lo quiere frito? Si la respuesta es sí, sí queremos el huevo frito, entonces pasamos a este proceso y freímos el huevo, evidentemente. Si la respuesta hubiera sido no, entonces la opción que nos da el algoritmo es preparar un huevo hervido. ¿Ok? Entonces en este bloque de acá herviríamos el huevo. En cualquiera de los dos casos volveríamos a este segundo punto de decisión, donde se nos pregunta si queremos el huevo con sal o no lo queremos con sal. Si lo queremos con sal, entonces la respuesta es sí, entramos a un proceso que le agrega sal al huevo y llegamos al punto final. Si no queremos el huevo salado, entonces la respuesta es no, y vean que esta flecha lo que hace es brincarse el proceso de agregar sal y llevarnos al punto final en donde lo que haríamos es servir el huevo en el plato. Y en este caso el proceso no es cíclico, sino que aquí ya termina completamente y la tarea estaría completa. Entonces vean que un diagrama de flujo es una manera muy cómoda, muy clara de representar la forma en la que tenemos que realizar una tarea. Nuevamente, lucidchart.com es una herramienta en línea que nos va a permitir crear este tipo de diagramas de flujo muy fácilmente y la ventaja es que es gratuita. Y aquí les muestro pues cómo se ve el entorno de desarrollo en Lucidchart. Se abre una página web, lo único que hay que hacer es inscribirse con una cuenta de correo electrónico y una vez que uno se inscribe, a uno le permiten ingresar a esta herramienta y vean que aquí tenemos todos los bloques que uno normalmente usa en un diagrama de flujo, los podemos ir insertando en este espacio de trabajo y le podemos agregar texto, le podemos cambiar el color, etcétera, etcétera.
y esta es la dirección web para los que quieran utilizarla, la vayan conociendo. Entonces, un algoritmo, vean que se representa normalmente con un diagrama de flujo. Ahora, veamos un tercer ejemplo en el que tenemos un algoritmo para comparar dos números. ¿Ok? Entonces, nuestro algoritmo en su punto inicial se llama comparar dos números. Ingresamos al programa, al algoritmo, y el algoritmo nos lleva a este primer bloque, que es un bloque de lectura. Es decir, es un bloque que recibe información de afuera. Y normalmente se le llama a esta operación leer. Leer información del exterior. En este caso vamos a leer dos números. Y a esos dos números les vamos a llamar A y B. Cuando salimos del bloque se supone que ya tenemos los dos números. A y B ya tienen un cierto valor. Y entonces ingresamos a un punto de decisión, que es el que está acá. Y en este punto de decisión nos preguntamos, ¿es el número A mayor que el número B? Si la respuesta es sí, quiere decir que A es mayor que B. Por lo tanto, pasamos a un bloque en el que desplegamos información, que es el bloque de nuevo que tiene como esta forma curviada en la parte de abajo. Y ya sabemos que este tipo de bloque lo que nos va a hacer es presentar un cierto resultado en la salida. Y a esa operación normalmente se le llama imprimir en pantalla, por ejemplo. Entonces, si A es mayor que B, pasamos por este bloque de aquí y este bloque nos presenta un mensaje que es A es mayor que B. ¿Ok? Entonces ya sabemos que A es mayor que B y llegamos al final del algoritmo. Si la respuesta hubiera sido no, o sea, A no es mayor que B, quiere decir entonces que B es mayor que A. Entonces no necesitamos preguntar de nuevo. Entonces, si la respuesta es no, salimos por este lado y pasamos a un bloque directamente de despliegue donde mostramos el mensaje B es mayor que A. Salimos de ese bloque y volvemos al final del algoritmo, que es donde ya el algoritmo termina. Este algoritmo tampoco es cíclico, por lo tanto se ejecuta una única vez. Y vean que la ejecución siempre va desde el inicio hasta el final del algoritmo, siguiendo las flechas y siguiendo las respuestas correspondientes en los puntos de decisión. Ahora, los programas normalmente, como habíamos dicho hace un momento, son conjuntos de instrucciones. Por lo tanto, los tenemos que ver en la computadora y lo que vamos a encontrar es una serie de código o de instrucciones para la computadora que lo que hacen es implementar un cierto algoritmo en la máquina. Es decir, nos ayuda a que la máquina, a darle instrucciones a la máquina para que la máquina ejecute una tarea. Entonces, esto es un programa y el programa solo se puede ejecutar en la computadora. Ahora, cuando hablamos de un programa y cuando hablamos de la forma en la que un programa se desarrolla o se crea o se hace, es bueno considerar lo que muchas veces se conoce como el ciclo de vida de un programa. Es decir, las diferentes partes que nosotros deberíamos de seguir a la hora de crear un nuevo programa. Cuando uno tiene un programa, normalmente uno anda buscando solucionar un problema o ejecutar una tarea o decirle a la computadora que nos ayude a ejecutar una tarea. Entonces, ese proceso de tomar un problema y crear un programa para solucionar ese problema es un proceso que normalmente se subdivide en estas 5 etapas. La primera etapa es o consiste en recibir los requisitos que tiene que tener ese programa. O sea, qué es lo que ese programa tiene que resolver, básicamente. Y qué especificaciones a nosotros nos están dando para resolver ese problema. Una vez que las tenemos, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de análisis. En la etapa de análisis lo que hacemos es tomar el problema original y tratamos de ver si lo podemos subdividir en problemas más pequeños, de tal forma que nos podamos dedicar a resolver cada uno de esos problemas por aparte y luego nada más los juntamos para crear la solución final. Eso es mucho más fácil que tratar de resolver el problema
de una vez con un único programa. Entonces la sección de análisis nos permite subdividir el problema en problemas más pequeños para entonces poder resolverlo de manera más sencilla. La tercera etapa consiste en el diseño. En el diseño normalmente tomamos cada uno de los subprogramas que nosotros definimos en el análisis y creamos un diagrama de flujo o un algoritmo para solucionar cada uno de esos problemas pequeños. Y eso consiste, de eso consiste el diseño de un programa. Consiste en crear un diagrama de flujo o varios diagramas de flujo para solucionar el problema que tenemos. Finalmente vendría la etapa de codificación, donde nosotros convertimos cada diagrama de flujo que nosotros definimos en el diseño en un programa. Es decir, traducimos un diagrama de un algoritmo, un conjunto de instrucciones, en instrucciones para la computadora que se puedan ejecutar y que nos permitan resolver el problema. Finalmente, cuando ya tenemos el programa codificado, pasamos a la última etapa del ciclo, que consiste en realizar pruebas. Necesitamos básicamente probar si el programa funciona y si cumple con los requisitos que nosotros definimos al puro inicio. Si entonces nuestra solución o nuestro programa cumple esos requisitos, ya terminamos el ciclo de desarrollo de este programa. Si no los cumple, pues tenemos que volver al análisis o volver al diseño, pasar de nuevo por la codificación y generar una nueva solución para ver si logramos solucionar esos problemas que encontramos en la prueba. Básicamente a eso se le llama el ciclo de vida de un programa. Entonces aquí lo resumimos nuevamente: requisitos, se especifica cuál es el problema a resolver, se dan las características de la solución esperada. Si el problema no está claro desde el inicio, y esto es muy importante, es probable que el programa no funcione al final. Por eso a la parte de requisitos tenemos que darle una importancia significativa. En el análisis se descompone el problema inicial en partes o en problemas más sencillos, pequeños y manejables, para de esa manera mejorar la comprensión del problema original. En el diseño, como les decía, se definen los algoritmos necesarios para resolver el problema y se utilizan diagramas de flujo para representar cada uno de esos algoritmos. En la parte de codificación se traducen los algoritmos desarrollados a instrucciones dentro de un programa utilizando un cierto lenguaje de programación en particular. ¿Verdad? Porque como ya estamos codificando, tenemos que utilizar un lenguaje de programación definido. Y finalmente en la parte de prueba se verifica que el programa funcione y que permita solucionar el problema original. Entonces veamos un ejemplo de cómo sería el desarrollo de un programa para solucionar un cierto problema. Supongamos que necesitamos un programa que nos va a ayudar a detectar fisuras y grietas internas en paredes de concreto armado usando sonido. Muchas veces cuando a uno le piden analizar una cierta construcción, y la construcción ya está hecha, entonces ¿cómo hacemos nosotros para verificar que las paredes y las columnas están bien? Parece que una forma de hacer eso sin tener que picar las paredes y dañarlas es utilizando sonido. Entonces vamos a partir de esa idea. Vamos a decir que nosotros podemos tener una pared de concreto, le acercamos un parlante de alguna manera, bombardeamos la pared con ese sonido y recibimos el sonido que se propaga por la pared, lo recibimos con un micrófono, digamos separado a una cierta distancia del parlante original. El sonido va a tener que viajar por la pared, va a tener que viajar por el concreto, va a tener que viajar por la armadura que está dentro, y dependiendo de cómo estén las cosas ahí adentro, el sonido que va a recibir el micrófono al otro lado podría presentar ciertas perturbaciones. Y esas perturbaciones son las que probablemente nos ayuden a determinar cómo está ese muro por dentro, si tiene grietas, si tiene orificios, si el concreto se ha desgastado adentro, no sé. El problema es ese. El problema sería detectar grietas y fisuras dentro de una pared
utilizando este sistema que es con un parlante y con un micrófono. Está bien, entonces vamos a iniciar la primera etapa del ciclo de vida del programa y vamos a definir requisitos. Entonces, tenemos que hacernos y tenemos que responder diferentes preguntas en relación con el problema que queremos resolver. Una pregunta podría ser: ¿cuál es el espesor de la pared que queremos analizar? ¿Verdad? Porque yo me imagino que ese sistema podría funcionar en un muro de un cierto espesor. Si el muro es muy grueso, pues tal vez ya el sistema no funciona bien o tenemos que cambiarlo. Entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el espesor de la pared que queremos analizar? Lo segundo, ¿cuánto tiempo debe durar el proceso para una cierta pared? Es decir, si vamos a medir una cierta pared, ¿cuánto tiempo va a tardar ese proceso? ¿Será que puede ser bien rápido? ¿Será que va a tomar mucho tiempo? Bueno, eso es un requisito que tenemos que definir. Luego, ¿cuánto dinero se tiene para el desarrollo de un sistema? Y eso es siempre una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque todo sistema, todo programa necesita una cierta inversión inicial. Si el prototipo va a ser muy caro, pues no lo vamos a poder desarrollar fácilmente. Si el prototipo es barato y lo podemos costear, pues eso nos va a ayudar. Otra pregunta sería: ¿qué tipo de sonido vamos a usar para realizar detección de grietas y fisuras? Recuerden que sonido hay mucho tipo, ¿verdad? Está el sonido que nosotros escuchamos normalmente con nuestros oídos, con nuestro sistema auditivo. Está el ultrasonido, que es un sonido que nosotros no podemos escuchar, pero que sí existe, tiene una frecuencia muy alta. O está el infrasonido, o un sonido de baja frecuencia, que es un sonido que a nosotros nos cuesta escuchar, pero que también existe y también lo podríamos utilizar. Entonces, estos son los requisitos. Podemos seguir planteando preguntas, ¿verdad? Por supuesto, estas no son las únicas. Y la idea es de esa forma entender mejor cuál es el problema que queremos resolver y qué tenemos nosotros para resolverlo. Una vez que tenemos eso claro, pasamos al análisis y decimos, bueno, podemos descomponer el problema en partes para ver si lo podemos resolver más fácilmente. Una primera parte del programa podría ser una sección del algoritmo que se va a encargar nada más de generar el sonido que vamos a utilizar para detectar grietas y fisuras. Es decir, una parte del programa se va a encargar de generar un cierto sonido para enviárselo al parlante, y el parlante lo va a propagar por la pared. La segunda parte del programa podría ser la que lee el sonido recibido del micrófono. Es decir, una pequeña sección del programa se va a encargar de manejar el micrófono y entonces recibir y grabar el sonido que capturó saliendo de la pared. La tercera parte del programa va a analizar precisamente la información que recibió el micrófono y va a ir a buscar si hay algún tipo de perturbación extraña en ese sonido. Si encuentra algún tipo de perturbación en el sonido, pues podría ser que hay una grieta dentro del muro o hay un espacio de aire ahí adentro. El concreto no quedó bien puesto y entonces nos quedó una burbuja de aire ahí adentro o una fisura. Entonces eso lo podríamos detectar analizando el sonido que el micrófono capturó. Y en la parte 4 del programa lo que haríamos es presentar los resultados al usuario, es decir, mostrarle un gráfico o mostrarle una serie de texto a la salida que le permita al usuario leer cuál fue el resultado de la prueba, si el muro está bien o si el muro no está bien y necesita ser reparado. Estas serían 4 partes en las que, digamos, yo separaría ese problema para poder resolverlo de manera más sencilla. Ahora, en el diseño, nosotros pasamos a crear un algoritmo para cada parte. Entonces, en la parte 1 que nosotros definimos anteriormente, creamos un diagrama de flujo 1 y ese diagrama de flujo 1 nos dice que para generar el sonido yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Nos da una serie de instrucciones que nosotros tenemos que seguir para crear ese sonido y poder pasarlo al parlante y que el parlante lo mande a la pared. En la parte 2 tendríamos un diagrama de flujo 2 y ahí ese diagrama de flujo nos daría las instrucciones necesarias para leer el sonido del micrófono. Entonces el algoritmo nos dice que para leer el sonido del micrófono tengo que hacer y nos da una serie de instrucciones necesarias
para leer el sonido del micrófono. Sería algo así como, bueno, ¿en qué puerto de la computadora está conectado el micrófono? Está conectado en el puerto USB. Ok, entonces tengo que ir a leer en el puerto USB la señal que llegó, la voy a guardar en un archivo tal y lo voy a tener en tal parte del disco duro. Algo así. Luego, en la tercera parte vamos a tener un diagrama de flujo 3 donde vamos a detectar grietas y fisuras según el sonido que nosotros hayamos recibido en el micrófono. Entonces ese algoritmo tiene que tener las reglas necesarias para detectar grietas y fisuras, es decir, nos tiene que indicar cuáles son los tipos de sonido que nos indican que hay una grieta o que hay una fisura en la pared. Entonces, en ese algoritmo tenemos que tener todo eso en cuenta para poder completar esa tarea. Y finalmente, en la parte 4, en el diagrama de flujo 4, tendríamos las instrucciones necesarias para presentar los resultados al usuario. Entonces, para presentar los resultados tenemos que hacer y también colocamos una serie de instrucciones para poder completar esa tarea. Ya cuando las tenemos todas juntas, pues generamos un único programa y esa sería nuestro programa final. Ese programa final, entonces ahora hay que codificarlo. Hay que convertir esos diagramas de flujo en programas de computadora, unirlos y generar un único programa, una única solución que sería el producto final. Y finalmente, en la última etapa tenemos que ir a probar el sistema. Tendríamos que ir a buscarnos, digamos, una construcción, una estructura y tendríamos que colocar los parlantes, los micrófonos en las paredes que queremos medir, tenemos que aplicar el sistema, inyectar el sonido, recibir el sonido de vuelta en el micrófono y ver qué pasa. Si nosotros notamos algo raro, si el programa detecta algo raro en el sonido que recibió el micrófono, pues ahí inmediatamente nos indica, mire, hay un problema en esa pared o esa pared tiene un daño. Si no ocurre así, pues tenemos que ir a revisar qué fue lo que falló, tenemos que replantear el programa, replantear los algoritmos y replantear el código para intentar llegar al final con un producto que sí nos funcione. Y ese sería pues un ejemplo así básico de cómo desarrollar un programa y las diferentes partes. Y es un ejemplo que, digamos, se ajusta a lo que nosotros tendríamos que hacer como profesionales en ingeniería en el futuro. Entonces, básicamente eso era lo que quería compartirles a ustedes en este video. En la siguiente semana, pues vamos a continuar con los temas del contenido y estar pendientes también de la mediación virtual, porque muchas de estas presentaciones también se las voy a estar colocando en PDF para que ustedes las revisen por su cuenta si ustedes gustan. Entonces eso sería todo por este video de este día y nos veríamos en una próxima clase. Muchas gracias.